estar aquí en la mañana de hoy. Los pastores que venimos de República Dominicana nos repartimos los púlpitos y a mí me tocó estar aquí. Y yo le decía a los hermanos Patricio y Andrea esta mañana, y se lo decía de todo corazón, que no envidio ni a Miguel ni a Pepe. Para mí es un tremendo gozo poder estar en vuestra iglesia en esta mañana. Y quería aprovechar para darles las gracias porque yo sé que han hecho un esfuerzo tremendo para poder llevar a cabo esta conferencia. Y créanme, hermanos, que apreciamos eso. Sabemos lo que es una iglesia involucrada haciendo una conferencia de este tipo y de esta magnitud. Así que gracias, hermanos, por todo lo que han hecho, todo lo que han preparado, el esfuerzo que ha costado todo esto. Es la primera vez que, por lo menos en mi caso, vengo a Chile. Y la verdad es que le decía a mi esposa en estos días hablando con ella que la forma como nos han tratado aquí realmente da mucho deseo de regresar. Ustedes son increíblemente amables. Damos muchas gracias al Señor por el tiempo que hemos podido pasar, tanto con Iván y Mirka, y también con Patricio y Andrea y otros hermanos con los que hemos podido compartir un poco más de cerca. Conocimos a Iván en el 2013, creo, y hablamos, creo, de una posible visita a Chile, y eso se veía tan lejos, y ya estamos aquí, el viaje se está terminando, pero ha sido una bendición estar en medio de ustedes. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se complazca en decir su palabra en esta mañana, que Él nos hable en el día de hoy y que su Espíritu Santo aplique esta palabra con poder en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos la oportunidad de cantar alabanzas a tu nombre en esta mañana. Recordar que tú eres un Dios grande, que tú creaste todas las cosas con la palabra de tu poder. Y ahora, Señor, nosotros anhelamos escuchar esa misma palabra tal como tú la revelaste en tu palabra. Y nosotros queremos suplicarte que tu Espíritu la tome y hable a nuestros corazones conforme a lo que cada una de las personas que están aquí necesitan. Sé con nosotros, Padre bueno, te lo suplicamos en Cristo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver uno de esos programas que muestran al espectador cómo se hacen las películas. Fascinante ver todos los detalles que ocurren detrás de la escena para que luego nosotros podamos ver lo que aparece en pantalla. Escenas que apenas duran unos pocos segundos pueden ser el resultado de un montón de elementos de los que no tenemos ni idea. Bueno, hermanos, en cierto modo nosotros podemos decir que las cosas que ocurren en la vida real son muy parecidas a las cosas que nosotros vemos en la pantalla del cine. Detrás de los eventos que suceden a diario en el mundo hay un sinnúmero de factores que no se ven a simple vista y que muchas veces son más determinantes de los que sí se ven. Permítanme ponerles un ejemplo. Imagínate que no tienes empleo. No sé cómo está el desempleo aquí en Chile, pero imagínate que no tienes empleo desde hace 3 meses. Y tienes una entrevista de trabajo este próximo martes en la mañana. Y hay muchas posibilidades de que te escojan a ti. A pesar de que hay por lo menos 5 aspirantes que reúnen todas las condiciones que el puesto requiere. La noche antes de la entrevista, es decir, el lunes en la noche, estás en tu cama temprano, listo para dormir, pero tu esposa te pide por favor que vayas a la farmacia a comprarle un medicamento porque tiene una fuerte migraña. Tú no estás seguro de que sea una buena idea salir a la calle a esa hora de la noche porque afuera está lloviendo a cántaro, pero tu esposa no se siente bien. Así que te mojas cuando sales de la casa, te mojas al salir del carro para entrar en la farmacia y vuelves a mojarte otra vez cuando llegas a la casa. Resultado,
El martes en la mañana amaneces con una fiebre altísima que te impide ir a la entrevista de trabajo y la empresa escoge a otro de los aspirantes. Pregunta: ¿cuál fue el factor determinante de que perdieras esa oportunidad de trabajo? ¿Acaso fue la lluvia? ¿O fue el malestar de tu esposa? ¿O fue la decisión que tomaste en ese momento de mostrarle a ella tu amor por encima de tu comodidad? Bueno, es indudable, mis hermanos, que todos estos factores incidieron en el asunto, pero mi pregunta es: ¿cuál fue el factor determinante? ¿Cuál fue el factor principal, el que está por encima de todos los demás? O poniéndolo en otras palabras, mis hermanos, ¿a quién o a qué atribuimos las cosas que nos ocurren diariamente? Desde las más insignificantes hasta las más trascendentales. ¿Hacia dónde debemos mirar cuando tratamos de entender por qué nos pasa lo que nos pasa? Iván hablaba de su madre, que está en la presencia del Señor, y yo puedo identificarme plenamente con eso, porque mi madre también está en la presencia del Señor. Mi madre murió a los 49 años de edad, en medio de un ataque de asma. Hubo un descuido de parte del médico, y por ese descuido, mi madre murió. ¿Fue por un descuido del médico? ¿Quién tiene la culpa de ese evento? ¿A dónde debemos mirar? Hermanos, ese es el tema que yo quisiera exponer en esta mañana, en un mensaje que yo he titulado precisamente Detrás de la escena. Y yo quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 12 de 2 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En toda esta sección de la carta, Pablo está enfrentando el ataque de algunos falsos maestros que estaban tratando de minar la confianza de la iglesia en la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo sabía que si estos hermanos prestaban atención a las cosas que se estaban diciendo contra él, su ministerio de enseñanza iba a perder efectividad en la vida de los corintios, y la vida espiritual de estos creyentes sería profundamente afectada. Y es en el contexto de esta defensa que Pablo menciona en los versículos 1 al 4 esa experiencia extraordinaria que él había tenido 14 años atrás de haber subido al paraíso. Ahora, hermanos, es sumamente importante hacer una aclaración en este punto,
Porque hay personas en el día de hoy que claman haber tenido experiencias similares a las de Pablo. De hecho, recientemente se publicó un libro de un niño que fue al cielo y ahora se hizo la película del niño que fue al cielo. Yo no necesito leer ningún libro acerca de un niño que va al cielo porque ya la Biblia me dice que existe el cielo. No necesitamos ese tipo de experiencia. Y estas personas se hacen famosas dando su testimonio de iglesia en iglesia y en las publicaciones que hacen. Sin embargo, mis hermanos, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencia para probar la genuinidad de su ministerio. Pablo está descansando más bien en el sacrificio, en la obra sacrificial que él ha venido haciendo a través de los años por causa del Señor, a pesar de sus debilidades. En otras palabras, no son los dones extraordinarios, ni son las experiencias espectaculares las que evidencian el llamado de un hombre, sino su carácter y su servicio aún en medio de muchas dificultades. Y de hecho, si ustedes leen el capítulo 11, el currículum que Pablo presenta allí es impresionante, pero en otro sentido. Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 11, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El ministerio peligroso lo fue para el apóstol Pablo. Y de hecho lo vuelve a repetir en el capítulo 12, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermanos, ningún ministerio puede ser evaluado en base a experiencias de este tipo, como haber subido al cielo, porque no hay manera de comprobar su veracidad. De hecho, es interesante notar que esto había sucedido 14 años atrás, dice en el versículo 2, y Pablo nunca lo había mencionado hasta este momento. Y lo mencionó para defenderse del ataque de los falsos maestros. O sea, de no haber sido por el ataque que Pablo sufrió de los enemigos que estaban en Corinto, nunca nos habríamos enterado de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y Pablo dice de manera explícita que cuando él tuvo esa experiencia, se le prohibió compartir lo que él vio allí. O sea, él no publicó un libro, 3 días en el cielo, no, ni hizo una película. A Pablo se le dijo claramente que esas palabras eran demasiado sagradas como para expresarlas. De manera, mis hermanos, que el énfasis de Pablo en este pasaje no está en esa extraña visita al paraíso, sino más bien en el aguijón que Dios tuvo que darle a Pablo para que él no se gloriara por haber tenido esa experiencia. O sea, la única razón por la que Pablo menciona esta experiencia es para poner en contexto el aguijón en la carne que Dios tuvo que darle para que Pablo no se gloriara en esa experiencia. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees que pasaría contigo si Dios te concediera tener una experiencia como la de Pablo? Imagínate eso. Te estás preparando para venir a la iglesia, domingo en la mañana, y de repente eres arrebatado al tercer cielo. ¡Wow! ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo impactaría eso tu vida cristiana? Bueno, pastor, mire, si Dios me permitiera ver el paraíso, aunque sea por 5 minutos, yo estoy seguro de que yo tendría menos problemas con la mundanalidad y yo estaría en una mejor posición para luchar con mis pecados y yo dedicaría toda mi vida al servicio del Señor. ¿De verdad? Porque en el caso de Pablo no fue así. Fue por la experiencia que Pablo tuvo que Dios tuvo que darle un aguijón. Porque fue una experiencia tan increíble que Pablo podía gloriarse de esa experiencia.
En otras palabras, la lucha de Pablo con su propio pecado aumentó después de ese periodo. Y fue precisamente para prevenir que Pablo no se enorgulleciera de las revelaciones que Dios le dio, que le fue dado este aguijón en la carne. Noten el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ahora, en el tiempo que nos resta, yo quiero hacerle 3 preguntas al texto para luego traer algunas aplicaciones prácticas que se derivan de estas enseñanzas en torno a este famoso aguijón del apóstol Pablo. Todo lo que yo he dicho hasta ahora es la introducción, poner el texto en su contexto. Bien, veamos ahora, o respondamos ahora 3 preguntas que vamos a hacerle al texto. Primera pregunta: ¿de qué aguijón es que Pablo está hablando aquí? Bueno, esta es la respuesta a la pregunta más fácil. No tengo ni idea. Porque Pablo no lo revela. Y de hecho yo no creo que absolutamente nadie pueda responder esa pregunta con certeza. Sin embargo, por varias razones yo tiendo a pensar que tal vez se refiere a una enfermedad que Pablo adquirió en sus ojos, quizás cuando tuvo aquel famoso encuentro con Cristo camino a Damasco, que dificultaba su labor y que inclusive hacía de su aspecto algo desagradable y humillante. No tenemos el tiempo ahora, pero en Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15, y en Gálatas capítulo 6, versículo 11, vemos que Pablo sufría un problema en los ojos, y vemos también que el aspecto de su rostro no era muy agradable debido a este problema. Es muy probable que Pablo no haya querido ser más específico en el texto. ¿Saben para qué? Para que cualquier lector de la carta pudiera identificarse con él. Porque todos aquí probablemente tenemos un aguijón, de un tipo o de otro. Ahora, hermanos, es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Si hay algo de lo que no se puede acusar al apóstol Pablo, es que era ñoño. ¿Saben lo que es una persona ñoña? ¿Se usa esa palabra? Bueno, una persona ñoña es ese tipo de persona que se queja por cualquier tontería. ¿Ah? Quejona. Ese tipo de persona que todo se le encuentra difícil. No, hermanos, solamente recuerden la lista de aflicciones que menciona en el capítulo 11, porque este aguijón en la carne parece sobrepasar todo lo que él menciona en esa lista. Era algo severo. En el versículo 7, Pablo se refiere a esta dificultad como un mensajero de Satanás que me abofeté. Literalmente, un mensajero de Satanás que me atormente. Esa palabra bofetear o atormentar da la idea en el original de algo que ocurre repetidamente. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haber clamado al Señor que se lo quitara. Ahora, ¿por qué Pablo le pide al Señor que le quite este aguijón cuando él acaba de decir que es un mensajero de Satanás? Bueno, eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál era la fuente de la aflicción de Pablo? ¿Dónde se originó la aflicción de Pablo? Bueno, es en este punto donde yo quiero que ustedes miren lo que está ocurriendo aquí detrás de la escena. Independientemente de cuál sea el tipo de aflicción que Pablo estaba padeciendo, de alguna manera Satanás tenía que ver con ella, porque Pablo lo dice explícitamente. Es un mensajero de Satanás. Sea lo que sea que haya sido el aguijón de Pablo, Satanás tenía que ver con eso. Sin embargo, la razón por la que Pablo clama al Señor en oración que le quite este aguijón es porque todo el libro de Job. El paso es otro de esos pasajes o libros de las Escrituras donde se nos permite ver lo que ocurre detrás de la escena. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job, y Dios se lo dio.
Dice en el Salmo 125, versículo 2, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi amado hermano, mi amada hermana, no puede ocurrirte absolutamente nada que no pase primero por la supervisión de Dios. Todo lo que te pasa es supervisado por Dios. Nada ni nadie puede tocar a los hijos de Dios a menos que Él lo decrete, y siempre que Él lo decreta lo hace con un propósito santo y bueno, aunque la gente que Él use sea malo, aunque la gente que Él use esté actuando conforme a su maldad. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el hecho más horrible, más pecaminoso que alguna vez haya ocurrido en toda la historia de la humanidad? La crucifixión del Señor Jesucristo. La crucifixión del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente, el origen de la crucifixión del Hijo de Dios? En Hechos capítulo 4, luego de que los apóstoles hayan sido golpeados, dice que la iglesia se reúne para orar al Señor. Y en esta oración, ellos le dicen a Dios en oración, Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pregunta: Herodes, Poncio Pilato, los romanos, el pueblo de Israel, ¿fueron culpables? ¿Fueron responsables de la crucifixión del Señor? Absolutamente responsables. Pero escuchen ahora lo que siguen diciendo estos hermanos en oración. Ellos se unieron, todos ellos, contra tu Hijo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Dios es soberano. Amén. Y en el caso de Pablo, este aguijón en la carne fue el medio que el Señor usó para mantenerlo en humildad. Versículo 7 otra vez: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado este aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 veces Pablo dice aquí que este aguijón le fue dado para que no se enalteciera. Ahora yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Era el propósito del diablo que Pablo no se enorgulleciera? ¿O quería el diablo que Pablo se enorgulleciera? Obviamente el diablo estaría feliz si Pablo se enorgulleciera de las revelaciones, porque el diablo sabe que el orgullo es un pecado horrible en la presencia del Señor. El diablo hubiera querido que Pablo se llenara de orgullo por los dones y experiencias extraordinarias que él había tenido de parte de Dios, incluyendo esa visita al paraíso. Pero por encima de los propósitos perversos de Satanás, Dios estaba usando la aflicción causada en la vida de Pablo para hacerle bien. Queridos hermanos, Satanás no es un ser mitológico. Satanás es un ángel caído, real, que usa todos los medios que él tiene a su alcance para frenar el avance de la obra de Dios en el mundo, para impedir el crecimiento en gracia de los cristianos. Esa es una realidad que opera detrás de la escena en todas las cosas que nos ocurren. Pero la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es soberano, que Él tiene control sobre todas las cosas, incluyendo los enemigos, los ataques del enemigo de nuestra alma. Cada cosa que te ocurre, el diablo va a querer sacar partido de ella y Dios también. Cada cosa que te pasa es una bendición y una maldición. Y es importante que nosotros sepamos eso. El diablo tiene un propósito y Dios tiene otro en cada cosa que te pasa. Hasta un rey pagano como Nabucodonosor, que lamentablemente tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy, tuvo que reconocer en los días del profeta Daniel que Dios reina.
por sobre todas las cosas. Dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Así es. ¿Han visto esos niños que van a tocar algo prohibido? Le dicen no toques, pero los niños son tercos. Y ahí va el niño a tocar y el padre, no toques. Bueno, lo que Nabucodonosor decía es que nadie puede hacerle eso a Dios. Cuando Dios decide hacer algo, Él lo va a hacer. Amén. Yo escucho a las personas decir, Dios es un caballero. Y por eso hasta para salvar al pecador le pide permiso. No. Si Dios me hubiera pedido permiso para salvarme, yo sería un impío. Porque nunca se lo habría dado. No, hermanos, nosotros no podemos ver a Dios como un caballero. Él es un equipo SWAT. Entonces Él se mete en la ciudadela del diablo y rescata a los que están allí. Cautivos del demonio. Mis hermanos, Dios tiene control de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 29, que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Saben una cosa? Cuando yo era adolescente, yo tenía mucho cabello. Y largo. Tengo una foto en la sala de mi casa para probarlo. Sin embargo, desde los 19 años comenzó a caérseme el cabello. Nosotros podemos atribuirle a esta caída del pelo a mis genes, pero el factor determinante fue la voluntad de Dios. Él quiso que mis cabellos comenzaran a caerse bastante temprano hasta llegar a esta realidad. Fue la voluntad de Dios. Y ese Dios que tiene control sobre todo, también tiene un propósito bueno y sabio para la vida de cada uno de sus hijos. De manera que nada nos acontece sin que Él lo haya decretado para su gloria y para nuestro bien. Noten que nunca en este sermón he usado la palabra permitir. No me gusta esa palabra. Yo prefiero decretar. Alguna persona dice, bueno, hay cosas que Dios permite. Sí, lo que pasa es que Él solo permite lo que decreta. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el uso? Es mejor decir que Él no decreta. Porque Él es soberano. Hasta el pecado, pastor, claro que sí. Dios no es autor del pecado, de ninguna manera. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Pero mis hermanos, si Dios solamente tuviera control de las cosas buenas que ocurren en este mundo, Él casi no controla nada. Gracias al Señor que también el pecado está bajo su control soberano. Es que nada ocurre en nuestras vidas, no importa cuál haya sido la fuente, nada ocurre en nuestras vidas sin que el Dios soberano lo haya decretado para su gloria y para nuestro bien. Amén. He ahí los factores que actúan detrás del escena. En un mismo suceso, Dios está tratando de hacer algo en tu vida y el diablo también. En un mismo suceso. Pero tú no eres un títere, ni en las manos de Dios, ni en las manos de Satanás. Tú eres un agente libre. Y por lo tanto tienes una responsabilidad en la manera como reaccionas a la providencia de Dios. Tú tienes una responsabilidad. ¿Estás enfermo? El diablo va a querer aprovechar esa circunstancia para llenarte de amargura contra Dios, para llenarte de amargura contra los hermanos de la iglesia que no te han llamado, que no te han visitado. ¿O eso no pasa en Chile? El diablo está tratando de hacer algo, moldearte más a la imagen de Cristo. En medio de esa enfermedad, Dios quiere llevarte a ser más misericordioso, porque hay cosas que tú vas a entender ahora, estando enfermo, que no hubieras podido entender de no haber tenido nunca esa enfermedad. Dios está tratando de humillarte. Y quién sabe cuántas cosas más. Y eso nos lleva de la mano a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál fue el propósito de Dios
en la aflicción de Pablo. Bueno, alguien puede responder muy rápidamente, pastor, eso está claro en el texto, que no se enorgulleciera. Y tiene parte de razón. Pero cuando nosotros miramos este texto más de cerca, vamos a ver que había algo más trascendental detrás de todo esto. Noten una vez más los versículos 9 y 10. Cuando Pablo le pide al Señor, quítame este aguijón, Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le pide a Dios, quítame este aguijón. ¿Respondió el Señor la oración de Pablo? Sí y no. Sí y no. Porque el Señor no le quitó el aguijón como Pablo quería, pero sí le dio la gracia necesaria para que pudiera soportarlo. Así que Dios sí le respondió la oración. Y sobre todo Dios le hizo ver que a través de esa aflicción, de ese aguijón que parecía ser tan terrible, Dios estaba haciendo algo maravilloso. Dios estaba mostrándole claramente a Pablo su debilidad, para que él tuviera que depender de la gracia que solo Dios puede suplir. De paso, es importante aclarar aquí que la debilidad a la que Pablo se refiere en este pasaje no es una deficiencia moral. En otra palabra, Pablo no decía, yo soy un lujurioso, pero yo me gozo en mi lujuria, no. O sea, Pablo no está hablando de una deficiencia moral. Pablo no está hablando de su codicia. Pablo no está hablando de la envidia. Pablo no está hablando de la falta de misericordia o del espíritu poco perdonador. No, de lo que Pablo está hablando aquí es de ese tipo de debilidad que nos hace ver claramente cuán frágiles somos. Es ese tipo de debilidad que nos hace ver cuánto necesitamos de la gracia de Dios para poder obrar eficazmente. Noten el versículo 10 otra vez, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Sam Storm dice que esto significa abrazar nuestra identidad como vasos de barro. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, cuando estamos que ya casi somos ángeles, todavía somos demasiado débiles. Cuando estamos en nuestra mejor condición, somos demasiado débiles. Ninguno de nosotros, mis hermanos, tiene la capacidad de hacer la obra de Dios, ni de luchar eficazmente contra el pecado en nuestras propias fuerzas. Separados de mí, solo podéis hacer un 50%. ¿75? ¿8? Nada. ¿No me entienden? Separados de mí, nada podéis hacer. Lo que le decíamos a los pastores en la conferencia, que son un cero a la izquierda, tú también. Sin la ayuda del Señor. Sin embargo, qué triste, ¿verdad, hermano? Que nosotros sabemos eso. Aquí estamos todos y decimos, sí. Pero la verdad es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y Dios en su bondad, y aquí es que está el punto de este pasaje, Dios en su bondad se va a encargar de recordarnos todo el tiempo lo frágiles que somos. ¿Cómo? Enviándonos aguijones. Es por nuestro bien. Dios tiene que recordarnos lo débiles que somos para que dependamos enteramente de Él. En el capítulo 1 de 2 Corintios, escuchen lo que dice Pablo en el versículo 8 y 9. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida.
¿Y por qué Dios hizo que Pablo pasara por esa experiencia? Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo estaba consciente de la tendencia que había en su corazón, en el de Pablo, a confiar en él mismo. Queridos hermanos, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. Seguramente han escuchado la historia de ese pastor que se sube al púlpito, un individuo que había sido doctor en teología, y le pidieron que predicara en una iglesia de gente muy sencilla, y él se para muy orondo a predicar, y así todo inflado, y Dios lo dejó solo en el púlpito, y lo humilló. Y este hombre tuvo que bajar cabizbajo de la plataforma. Y una hermana que lo estaba observando dijo, si él hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Dios se encarga de recordarnos lo débiles que somos. Y damos gracias al Señor por eso. Pablo no era un masoquista que disfrutaba el sufrimiento. Pero cuando él se vio en la necesidad de presentar sus credenciales, él hizo lo que a nadie le gusta hacer, mostrar sus debilidades, para que brillara más intensamente la gloria del Señor Jesucristo, que había magnificado su gracia y su poder a través de su ministerio. Mis hermanos, mi última pregunta. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Porque este pasaje tiene muchas cosas instructivas para nosotros en el día de hoy. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, en primer lugar, nosotros aprendemos de este pasaje que las credenciales de un siervo de Dios no son sus dones. Las credenciales de un siervo de Dios no son sus experiencias extraordinarias. Las credenciales de un siervo de Dios no es lo famoso que sea. Hay hombres fieles que nadie conoce, y en el día del tribunal de Cristo, ¿saben qué, hermanos? Yo tengo la convicción de que nos vamos a quedar boquiabiertos, porque vamos a estar esperando que llamen primero a las celebridades evangélicas para darles una corona, y tal vez Dios va a llamar a un hombre que no tiene sus sermones en YouTube, pero era un hombre fiel, con una iglesita de 15 gente. Hermanos, cuidado, nosotros podemos fácilmente caer en el mismo error que cae el mundo. Nosotros comenzamos a evaluar a los hombres como el mundo los evalúa. ¿Cuáles son las credenciales de un siervo de Dios? Las verdaderas credenciales, su carácter y su conducta. No lo famoso que sea. Nunca, hermanos, evalúen el ministerio de un hombre por sus capacidades. No hagan eso. Nunca evalúen el ministerio de un hombre por la personalidad carismática que ese hombre tenga, ni por sus dones de oratoria, y mucho menos por las señales extraordinarias que supuestamente pueda hacer en su ministerio. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando lleguemos al día del juicio, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hombres que profetizaban, que echaban fuera demonios, que hacían milagros y eran impíos. Fíjense que Cristo no dice: ustedes se descarriaron. Dice: nunca los conocí. Ni cuando ustedes estaban haciendo milagros, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban echando fuera demonios, ustedes eran míos. Ustedes nunca fueron míos, yo nunca los conocí. A principios de los años 70, una figura prominente de lo que se llamó el movimiento de Jesús podía inducir a la gente a temblar y convulsionarse cuando supuestamente caía bajo el poder del Espíritu Santo, a pesar de que el individuo era homosexual.
Otro decía que podía leer la mente de las personas y descubrir los secretos del corazón mientras negaba al mismo tiempo la doctrina de la Trinidad. Era un hereje. Y una mujer que poseía una oratoria sumamente persuasiva, llenaba el auditorio a capacidad y muchos le atribuían poder para sanar, sin importar que se hubiera divorciado de su marido por una causa que no era bíblica y que ella estuviera violando claramente el rol de la mujer en la iglesia. Nunca evalúen a un hombre por las cosas que el mundo usa para evaluar al hombre. En segundo lugar, también aprendemos de este pasaje que es el amor a Cristo lo que capacita al creyente a reaccionar en una forma adecuada a las providencias aflictivas. Es el amor a Cristo. Noten otra vez el versículo 9. Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el razonamiento de Pablo aquí? Él dice, a mí no me gusta el aguijón que llevo en mi carne. Ya le he pedido al Señor que me lo quite más de una vez. Pero ahora yo sé que ese aguijón es el instrumento usado por Dios para magnificar la gracia de Cristo en mí. Por eso me gloriaré en mis debilidades. Porque yo quiero que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero que sea evidente cuando Dios bendiga lo que yo hago, que fue Cristo que lo hizo. Que fue Cristo que lo hizo. Él es que hace la obra. Cuando el Señor declinó responder su oración como Él quería, la reacción de Pablo no fue de resignación, fue de gozo. Fue de gozo. Pablo consideraba un enorme privilegio el hecho de poder ser útil en la obra del Señor, independientemente del precio que él tuviera que pagar por ello. ¿Cómo es posible que un hombre reaccione así por amor a Cristo? Por amor a Cristo, es el amor a Cristo, mis hermanos. Lo único que capacita al creyente a reaccionar adecuadamente a las providencias aflictivas es el amor a Cristo. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje que no es incorrecto orarle al Señor para que nos libre de una aflicción. Pablo se lo pidió. Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios si Él decide no quitarlo. No es pecaminoso que yo le pida al Señor, quítame esta aflicción. Pero sí es pecaminoso que yo reaccione con amargura y con descontento porque Dios no quiere hacerlo. Miren, mis hermanos, nunca midan el amor de Dios por las circunstancias. Nunca hagan eso. Nunca midan el amor de Dios sobre la base de la salud, sobre la base del bienestar. ¿Ustedes recuerdan la carta que Marta y María le enviaron al Señor en Juan capítulo 11 cuando Lázaro enfermó? ¿Qué decía la nota? Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Para muchas personas en el día de hoy, esas dos cosas no machean, no pueden ir juntas. ¿Cómo que el que amas está enfermo? Si tú lo amas, debería estar saludable. Señor, he aquí, el que amas tiene un buen trabajo, un buen carro, una buena esposa, buenos hijos, una buena casa. Eso es lo que mucha gente cree en el día de hoy, en las iglesias evangélicas. Señor, el que amas vive como un rey, vive como un príncipe. No, Señor, el que amas está enfermo. ¿Saben cuál es la medida del amor de Dios, mis amados hermanos? No son las circunstancias, no es la salud, no es el bienestar económico, no es tener un buen matrimonio, no es tener hijos obedientes y creyentes. La medida del amor de Dios es la cruz de Cristo. Esa es la medida del amor de Dios. ¿Hasta dónde nos ama Dios? Hasta enviar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Hasta ahí nos ama Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, cuando habla de este tema del amor de Dios, que dice Pablo aquí antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que Pablo se quedó pensando y diciendo, ni ninguna cosa que el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor. Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando Cristo iba camino a la cruz, Él llevaba sobre un hombro la cruz y en la otra mano llevaba el libro de la vida, donde estaban escritos los nombres y apellidos de aquellos por quienes Él iba a morir. Y si tú eres creyente, tu nombre estará escrito ahí. Cristo murió por ti con nombre y apellido. Esa es la medida del amor de Dios. En cuarto lugar, este pasaje también nos enseña que la salud de nuestra vida espiritual es más importante para Dios que nuestra salud física y nuestra comodidad terrenal. Ese aguijón en la carne, por doloroso y humillante que fuera, fue el instrumento usado por Dios para guardar al Pablo del orgullo. Porque Dios está más interesado en nuestra piedad. En tu caso, ese aguijón puede ser una enfermedad prolongada. Puede ser el hecho de no ser promovido en tu trabajo simplemente porque tú eres cristiano. Tienes capacidad, pero tu jefe sabe que hay cosas que tú no vas a hacer porque tú eres creyente y no te va a promover. Puede ser el dolor de ver a tus hijos lejos del Señor. Puede ser un matrimonio difícil. Muchas cosas pueden ser el aguijón en tu vida. Solo en el cielo, mis hermanos, nosotros vamos a saber de cuántas maneras Dios se valió en las aflicciones para guardarnos en santidad y mantenernos perseverando en su camino. Ahora la pregunta mía es, ¿tenemos que esperar a llegar al cielo para comenzar a darle gracias por eso? ¿O podemos comenzar a hacerlo ahora por la fe? Señor, yo no entiendo de verdad por qué tú haces lo que haces. Y yo te he orado, Señor, y te he pedido esto una y otra vez. Y parece que te has olvidado de mí, Señor. Pero yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú tienes un plan. Yo no lo entiendo. No pretendas entender a Dios. El día que tú entiendas a Dios, estás soñando. Nosotros no entendemos a Dios. Y a Dios le gusta ponernos el mundo patas arriba de vez en cuando. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Mira, si Dios pudiera darte el guión que Él escribió para tu vida y te permitiera arreglarlo, y yo estoy seguro que algunos le quitaré una cosita por aquí, una cosita por allá. ¿Tú sabes lo que vas a hacer con ese guión? Lo vas a dañar, porque tú no eres más sabio que Dios. Del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Esa es la meta final. Dios pudiera hacer eso librándonos de las enfermedades, Dios pudiera hacer eso dándonos victoria sobre las pruebas, y muchas veces lo hace así. Pero como bien señala John Piper, la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito del universo. ¿Y saben cuál es el más grande propósito del universo? La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia, dice Piper, y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Eso es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones y de las calamidades que llegan a nuestra vida, dice Piper. Dios quiere que nosotros podamos mostrar que sin tener esto, ni esto, ni esto, ni esto, como quiera estamos contentos y gozosos porque tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús.
Sí, es muy fácil tener gozo, ¿verdad? Cuando todo está bien y cuando todas las cosas son como yo quiero que sean. Pero qué poderoso testimonio cuando un cristiano puede cantar estoy bien con mi Dios. Como escribió el autor de Serino Stafford. Usted conoce seguramente la historia. Este hombre, su familia entera murió, sus 4 hijas murieron en un naufragio. Solo su esposa sobrevivió. Y cuando este hombre iba en el barco para enterrar a sus 4 hijas, y el capitán del barco le dijo, señor Stafford, aquí fue que el barco se hundió. Y en ese lugar, este hombre pudo escribir, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, yo estoy bien con mi Dios. Eso magnifica la belleza de Cristo y la gloria de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en la mañana de hoy. Que Él incremente nuestro amor y pasión por la gloria del Señor. Y mi amigo, yo no sé si todos aquí son creyentes, pero si tú estás aquí sin Cristo, en este pasaje también hay una enseñanza para ti. Mi amigo, la Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe. ¿Sabes por qué solamente por medio de la fe? Porque la fe magnifica al Salvador y no a la persona que cree. La fe magnifica al Salvador y Dios hace todas las cosas de tal manera que su Hijo se lleve toda la gloria. Amén. Él se hizo hombre, Él murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y ahora Él en el Evangelio ofrece perdonar todo tu pecado y darte el don de la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él y en su obra de redención. De ese modo Él será glorificado en tu vida como un poderoso Salvador y tú serás partícipe de del más grande don que Dios puede ofrecerle a un ser humano. ¿Sabes cuál es? Disfrutar de su presencia en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Ven a Cristo hoy, confiando únicamente en Él y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados y en este mismo instante tendrás el don de la vida eterna por confiar únicamente en Él. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra. Te rogamos al principio y una vez más te lo pedimos. Bendice tu palabra en el corazón de todos aquellos que están aquí hoy. Aplica tu palabra con poder. Señor, ayúdanos a confiar en ti, aún en medio de la adversidad. Seguramente hay hermanos y hermanas aquí, sufriendo por largo tiempo algún aguijón en su carne. Sé con ellos, oh Señor, consuélalos en esta mañana con tu palabra. Y puede ser que haya alguno aquí que no te conozca. Ten misericordia, Padre, y reparte libremente arrepentimiento y fe. Porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén.